Bueno, pues vamos a hablar hoy de, yo creo que sea el primer misterio de la historia que posiblemente si queremos indagar en esas cosas oscuras nos vamos a ir a este tema que es la masonería, ¿no? Esa leyenda negra, leyenda rosa también, del color que le quieran poner. Porque para muchos masones, todavía, la historia de su orden, como según ellos dicen, o de su secta también, como dicen sus adversarios, se identifica más o menos con la historia como del mundo, ¿no? Vamos, es que si vamos a indagar, no faltan libros de la historia masónica que consideran al propio Adán, nuestro padre común, como ese primer masón. Es decir, que nada más vamos a empezar a hablar sobre la masonería, nos tropezamos con su leyenda rosa, porque casi hasta hoy la historia de la masonería ha malvivido, encubierta y aplastada por dos leyendas, lo que sería tanto la rosa como la negra. Quizá algunos de ustedes conocen sobre todo la leyenda negra de la masonería, ¿verdad? Porque quien ha vivido en España durante el régimen del general Franco, la masonería estaba proscrita y estaba bastante perseguida de manera implacable, ¿no? El propio caudillo y su segundo de a bordo, el almirante Carrero Blanco, vivieron sinceramente convencidos de que la masonería era la causa de todos los males y tragedias históricas de la decadencia española, o sea, desde la pérdida del imperio hasta los desbordamientos de la Segunda República. O sea, estaban tan convencidos que publicaron, sea con su nombre o incluso con seudónimo, estas interpretaciones profusamente y actuaron conforme a ellas en la orientación política de su régimen, ¿no? Y bueno, pues como ahora está de moda abominar del régimen de Franco y de las ideas de Franco que se tergiversan, ridiculizan y retuercen de todas las formas imaginables, casi nadie se para a pensar que bajo las interpretaciones casi siempre bastante exageradas, hay que añadir, de Franco y de su segundo de a bordo sobre la masonería, alentaban todo esto una carga de información histórica y política nada desdeñable, que en su momento pues examinaremos brevemente, ¿vale? Pero la verdad es que no cabe duda de que esas interpretaciones forman parte de la copiosa leyenda negra, una leyenda negra fraguada desde el siglo XVIII en medios pues eclesiásticos y políticos, ¿cómo no? ¿No? Que al fin y al cabo, una leyenda negra que atribuye a la masonería toda clase de conspiraciones, de aberraciones, desde la dedicación al culto satánico hasta la preparación exclusiva de todas las revoluciones contemporáneas. La leyenda negra de la masonería surgió de los durísimos antagonismos entre ella y la Iglesia Católica durante los siglos XVIII y XIX, y que se han prolongado hasta nuestro siglo y por algunos sectores, tanto masónicos y eclesiásticos, pues bueno, como dije, o sea, hasta hoy en día, ¿vale? Pero la verdad es que han sido los mismos, los propios masones, quienes al obstinarse en su propia leyenda, la leyenda rosa, han apuntalado las exageradas argumentaciones pues, de esa leyenda negra, porque en varias historias masónicas, redactadas por los mismos propios hermanos, como ellos suelen llamarse, también se atribuyen a la masonería todos los acontecimientos favorables en la historia de la humanidad en los 3 últimos siglos, e incluso en todos los siglos de la historia. Según la temperatura que alcanza la imaginación del historiador, ¿verdad? Pero por lo menos desde la construcción del Templo de Salomón, en la que creen como contribución masónica muchos más masones que en los que se atreven a confesarlo, ¿vale? Hasta la victoria de las democracias en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en este sentido, la leyenda negra no es más que la leyenda rosa teñida peyorativamente, para entendernos un poco. Y podemos ver como prueba reciente de esa leyenda rosa el increíble pero real estudio, entre comillas, de un doctor que es E. Lenhoff, que se llama Los masones ante la historia. Si veo el libro se lo voy a poner por abajo, ¿vale? Y para colmo, también ha surgido entre nosotros recientemente otra nueva leyenda masónica que es la leyenda gris. Porque si faltaba algún color, pues cómo no. Pues entre el rosa y el negro vamos a poner ahí un gris medio rosado, ¿eh? Que ahora está muy de moda en las casas. Pero bueno, donde menos podía esperarse, la verdad,
es que fue entre los jesuitas progresistas, que pertenecen a una orden empeñada durante 2 siglos y medio en un combate implacable contra la masonería. Pues ahora es al revés. Sí, ahora es al revés. Que por cierto, hay un libro que se llama Jesuitas, Iglesia y Marxismo y Oscura Rebelión de la Iglesia, en el que se los recomiendo porque habla sobre todo de este tema. También si lo encuentro se lo voy a dejar linkeado, ¿vale? Pero bueno, pues hay un jesuita dotado de un entusiasmo bastante admirable, que es el padre José Antonio Ferrer Benimeli, que es un profesor de la Universidad de Zaragoza, y es que recibió el eximio investigador de la espiritualidad española, del profesor Pedro Sainz Rodríguez, a quien Franco, pues bueno, se empeñaba en calificar de que era un masón, ¿no? E incluso le decía que era un hermano tertuliano, el encargo de estudiar la historia de la masonería para la Fundación Universitaria Española. Y bueno, pues Ferrer cumplió, no el mismo Ferrer que la lió pardísima cuando los incendios en Barcelona, ¿vale? Pues Ferrer cumplió adecuadamente el encargo y desde entonces publicó varios libros, todos ellos por la verdad que bastante interesantes. Ferrer dictaminaba que no hubo en España ni rastros de masonería en el siglo XVIII y los hubo bastante muy serios. O sea, Ferrer se empeña en quitar hierro a la leyenda negra, lo cual está bien, pero es que al precio de caer en la leyenda rosa, para él todos los masones son justos y benéficos y las condenas reiteradas de la Iglesia Católica se deben a ignorancia sobre la verdadera entidad de la masonería, lo cual, además de un anacronismo, me parece casi una estupidez. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hablar de este supuestamente primer misterio de la historia, ¿vale? Yo... es mi opinión, pero yo lo siento muchísimo descartar tan abruptamente algunas ilusiones fundadas en el gusto por el misterio. Pero debo comenzar esta indagación afirmando que empezamos a saber con bastante seguridad cosas que corresponden a la verdadera historia de la masonería solamente a partir de mediados del siglo XVII. Es decir, solo desde hace pues unos 3 siglos, más o menos, ¿vale? Un poquito más. Pero allí empezó, mediante una profunda transición de que ahora mismo pues voy a hablar, la masonería tal y como hoy la conocemos. Antes de esa fecha pues existen raíces y antecedentes masónicos más o menos remotos, pero que hoy por hoy la verdad es que nos resulta casi imposible de rastrear. O sea, podemos tomar como insegura guía para esos antecedentes 2 libros escritos desde una perspectiva masónica, pero con intenciones no cumplidas de seriedad. Uno que fue el de el doctor Eugene Lenhoff, que se confiesa pues él de por sí masón, que se llama Los masones ante la historia, y otro que resume, no siempre citándolas, las conclusiones de otros investigadores serios, como por ejemplo la historia general de la masonería de Óscar Rodrigo Albert. El propio Ferrer Benimeli presenta con relativo acierto, ¿verdad?, esos antecedentes remotos en su libro, que es La masonería española en el siglo XVIII, y esta, donde él lo escribió, es una editorial marxista de combate. O sea, yo la verdad es que me pregunto qué interés pudiera haber tenido en la publicación del libro del investigador jesuita, pero bueno, que ese es otro asunto, no lo sé, la verdad. En cualquiera de estos 3 libros que yo he nombrado, podemos recorrer el cúmulo de aportaciones legendarias que forman para muchos masones la protohistoria de su orden, aunque casi ni una sola de ellas puede sostenerse hoy ante la crítica historia, porque estas aportaciones son de 2 géneros. En primer lugar, porque presentan a la masonería como heredera de todos los cultos secretos iniciáticos de la antigüedad, prolongados misteriosamente a través de la Edad Media hasta dentro de la Edad Moderna, ¿no? En plan, los misterios de Eulisí, la tradición báquica, los ritos de origen egipcio y mesopotámico, con otras influencias orientales, pues, trasvasadas a Roma durante la época alejandrina. Vamos, que estos misterios llegaron a la Edad Media y reflorecieron
en las expediciones de los cruzados desde el siglo XIII, que trajeron su hallazgo a Europa, sobre todo, bueno, pues obviamente a través de la Orden del Temple y de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Y en los rituales masónicos, pues hay abundantes huellas de esta tradición que en gran parte se cosió después sin fundamento alguno, pero que tal vez en algunos rincones conserve vetas originales, sobre todo de las cruzadas, ¿verdad? El trágico y misterioso fin de los templarios, pues se conecta por algunos a la protohistoria de la masonería, que se encargó de transmitir los recuerdos, el poder y la venganza del temple perseguido y más que martirizado. Seguramente nunca sabremos cómo en sí fue la totalidad de todo esto, aunque hay coincidencias bastante inquietantes. Y la segunda tradición de la antigüedad que se entrelaza con la protohistoria masónica es la arquitectónica, porque muchos masones creen, a fuerza de verlo repetido en la simbología de sus logias, que su fundador, que fue Hiram, el rey de Tiro, que recibió de Salomón el encargo de construir el templo de Yahvé en Jerusalén y que en funciones de gran arquitecto, pues inició a sus colaboradores y subordinados en las artes secretas casi mágicas de su oficio. O sea, las corporaciones de arquitectos, constructores y albañiles custodiaban desde la época clásica de Grecia y Roma los secretos de su arte, pues por razones ¿cómo decir?, de monopolio profesional, ¿no? Y los transmitían, pues, por vía de selección y de iniciación, que luego, pues, se vertieron en los gremios medievales, ¿no? Y en el gremio de constructores, pues precisamente radica, según investigaciones relativamente recientes y fidedignas en torno a la construcción de las catedrales, el origen real de la masonería, que más o menos desde el siglo XII conocemos hoy como esa masonería operativa, ¿no? El nombre de franc-maçon en Francia o de Freemason en Inglaterra, que aparece ya en la Baja Edad Media para indicar a los albañiles distinguidos y separarlos de esos devastadores o canteros. O sea, no indica situación social de libertad, sino una excelencia en el arte de la construcción y de la piedra, ¿vale? Pues estos gremios se supone que florecieron en toda Europa, sus maestros pasaban con frecuencia de una a otra nación, aunque en aquella Europa cristiandad no había, se supone, propiamente naciones ni menos fronteras, pero bueno, iniciaban a sus nuevos equipos en talleres o lonjas o logias que se reunían para trabajar y discutir. Los 3 grados de la profesión, que era como una especie de aristocracia dentro del estamento artesanal de la cerrada sociedad del medievo, que eran los maestros, los oficiales o compañeros y los aprendices. Y estos son todavía hoy los 3 grados fundamentales de todas las obediencias masónicas. Bueno, y yo sin comérmelo ni beberlo, y ustedes menos todavía, yo he comenzado un hilo que hablar de la masonería, porque yo empecé con este tema, la verdad, que queriendo hacer el típico vídeo resumen bastante rápido, pero es que al indagar sacas tanta cosa que dices, esto es imposible hacerlo en uno, porque quiero indagar pues en esa masonería especulativa, tanto en Inglaterra, en Francia, sobre todo con el tema de la revolución, mezclar un poquito de cosas y que hay mucha información. Y bueno, pues me gustaría hacer un hilo, así que voy a dejar este vídeo como el inicio, el primer capítulo, ¿no? Cómo afectó esa masonería también en Europa, en América. Es que es muy grande. Entonces, me gustaría hacerlo bastante bien porque a mí me parece un tema bastante interesante y espero que a ustedes pues también y que les guste el vídeo. Y bueno, pues de aquí partimos con este inicio de un nuevo hilo. Algunos se van y otros vienen, es lo que hay. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.